Y el nacimiento de la lengua catalana fue la sustitución de ese provenzal por el barceloní creado por Pompeu Fabra y Prat de la Riba, que el padre Batllori dijo que era un infecto e infame idioma, creado en un laboratorio por un químico y por un político nazi, que era Prat de la Riba. La Cataluña nacionalista es sinónimo de mentira, y hay que recordarles a los catalanes toda la verdad. Hay que recordar a Cataluña, que Cataluña no fue nada, sobre todo Barcelona no fue nada, hasta esa segunda mitad, y fruto de la brutalidad negrerista de los empresarios y de la burguesía catalana, se ha podido construir la ciudad que en este momento conocemos. Y con la política, todas estas grandes mentiras nacionalistas que han hecho que estos señores se construyan un cuarto de baño de mármol hasta el techo, donde la lengua catalana, que no existía, tuviera un gran esplendor basándose en la literatura de los valencianos, del siglo de oro valenciano, y de tantísimas costumbres que no son de ellos y que verdaderamente se han apropiado simplemente por el hecho de que tenía un dinero manchado de sangre. La lengua catalana no tuvo nunca ninguna influencia, y menos de 5 siglos, de la lengua árabe. El condado de Barcelona era un protozoo todavía. Por supuesto, donde hablaban francés, lo del merci, sisplau, doncs, aleshores, y todo esto estaba lleno de señores que hablaban francés. Ellos necesitan incorporar para esa gran nación que dice que son, pues todo aquello que no han tenido a lo largo de la historia. Bueno, chicos, hoy me vengo a hablar con Juan García Santandreu. Hoy me vengo a entrevistar a un hombre muy especial para mí porque, en primer lugar, es mi amigo. En segundo lugar, por la profunda admiración que le tengo desde hace muchísimo tiempo por cómo se ha enfrentado contra los engendros separatistas hiperventilados con cientos de millones de dinero público para romper España, llevándose por delante a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Ese es un paso irrenunciable para ellos. En ese propósito de asimilación de la Comunidad Valenciana, en eso que ellos denominan los países catalanes, la Comunidad Valenciana, antiguo Reino de Valencia, que libra esa batalla contra el Condado de Barcelona, es fundamental que consigan ridiculizar y aniquilar la importancia histórica que ha tenido el antiguo Reino de Valencia, su bagaje cultural en la conformación de nuestro territorio nacional, y pasa por incluir la Comunidad Valenciana en eso que ellos denominan los países catalanes. El próximo 12 de octubre, Televisión Española, por orden del presidente del Gobierno y del ministro de Cultura, van a volver a regalar este discurso y ese propósito al separatismo catalán más nazi y talibán, con la excusa de los resultados que ofrecerán muchos genetistas, varios genetistas de varias universidades europeas y americanas, sobre el auténtico origen de Cristóbal Colón. La presidencia de Gobierno va a sentar en la Real Academia de Medicina de Madrid y en la televisión pública de todos los españoles, mediante un reportaje retransmitido, a un tipo llamado Francesc Albardaner, que es ni más ni menos que el expresidente de Òmnium Cultural, uno de los grandes puntales junto a la ANC del golpe de Estado que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Francesc Albardaner va a claudicar en parte ante la evidencia científica de que Colón no es catalán, como él mismo venía defendiendo durante años, sino valenciano. Se sentará en la televisión pública para decir que el conquistador, a pesar de haber nacido en Valencia, como se va a demostrar, como ha defendido Juan García Santandreu durante todos estos años, seguirá siendo catalán por tener una lengua común, según él, para vincularlo a eso que ellos denominan los países catalanes. Es posible que si tú eres de Cuenca o de Guadalajara o de Sevilla o si llevas años en el extranjero, creas que esto no va contigo y que se trata de una disputa entre dos nacionalismos distintos. Va contigo, porque si el separatismo catalán logra establecer la falacia histórica y cultural de que Cataluña y Comunidad Valenciana comparten esa identidad lingüística, automáticamente declararán que somos nación cultural y te robarán no solo Cataluña, sino la Comunidad Valenciana y Baleares. Y entonces caerá España entera. Esta gente pretende arrogarse un patrimonio cultural que no le pertenece y no le ha pertenecido nunca, para mentir sobre la importancia histórica inexistente que a lo largo de los últimos años ha sido la excusa para expoliar a todos los españoles del territorio nacional. La apuesta de Juan García Santandreu a todo o nada,
Juan García Santandreu, que no se sentará en esa Real Academia a pesar de tener razón, defenderá que Colón era valenciano, ni genovés ni catalán. El jueves 10 de octubre, rueda de prensa de expertos genética poblacional mundial que darán los resultados sobre el ADN de Colón y dónde nació. Juan García Santandreu, presidente de Centro de Estudios Colombinos, pero mucho más que presidente de Estudios Colombinos, porque no solamente eres una persona académica en las lides de la cultura valenciana, sino que además eres el autor de unos hilos muy conocidos en Twitter que se llaman los hilos del Almax. ¿Quién tiene que tomar Almax? Bueno, pues tienen que tomar Almax los catalanistas, y yo lo que les doy son motivos para que lo tomen, habida cuenta de que ellos viven en una mentira, en una espiral de mentiras, porque al fin y al cabo la historia nacionalista de Cataluña es sinónimo de mentira, y cuando a un nacionalista se le ponen delante un montón de verdades históricas que no tienen absolutamente nada que ver con ese relato fantástico nacido en el romanticismo nazi, pues claro, inmediatamente se tienen que ir corriendo a la cocina a tomarse un Almax para moderar sus disgustos. Tú has escrito varios libros muy conocidos, cita alguno de ellos si quieres. Uno de ellos es el de las mentiras de la VL, en el que hay destacados miembros no solamente de la izquierda y del Partidos Nacionalistas, sino del Partido Popular, señor González Pons, y bueno, políticos que han dicho que defienden la cultura valenciana, pero que en realidad han convertido a la Comunidad Valenciana en eso que los separatistas denominan países catalanes. Ahora has escrito que es El origen de Cristóbal Colón, Código Valencia, en el que te atreves a contestar, a soliviantar, a contradecir algo tan categórico, tan caricaturizable, que es el hecho de que esta gente siempre ha dicho que determinados personajes históricos de la historia de todos los españoles son catalanes, tienen origen catalán, y uno de los más rocambolescos han sido el de Cristóbal Colón. Tú te atreves a contradecir esto con estudios, con documentos, con datos. Todo está en este libro, que realmente es soberbio además. Pero además, no solo eso, yo aporto un montón de documentación, toda ella fácilmente contrastable. También aporto datos indiciarios, pero me someto al criterio de la ciencia genética, que el día 12 de octubre dará en una rueda de prensa a nivel mundial y en un reportaje que va a emitir Televisión Española en la 1, los resultados genéticos del ADN poblacional de Cristóbal Colón, con lo cual vamos a saber a ciencia cierta si Colón nació en Génova, que era la tesis mussoliniana que se impuso a principios del siglo XX, o verdaderamente Colón nació en otro sitio, donde probablemente se verá que Génova no es la opción histórica, que ello también fue fruto de esa explosión y efervescencia romanticista y nacionalista, en este caso del fascismo, donde consiguió Mussolini ubicar a Colón en Génova, sino que aquí verdaderamente vamos a dar respuesta también a todos aquellos que piensan que Colón nació en Barcelona, y bueno, Colón, Santa Teresa de Jesús, Erasmo de Róterdam, Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos los clásicos españoles del siglo de oro español también todos nacieron en Cataluña según estas tesis. Santa Teresa que vulgueu, però no era d'Àvila. Va néixer a Barcelona. Santa Teresa de Jesús, és una catalana, però de dalt a baix. És la abadessa, durant 41 anys, del monestir de Palau. Acercarnos al ADN mitocondrial y al cromosoma Y de Cristóbal Colón, contrastado con su hermano y con su hijo, pues nos va a dar verdaderamente el haplotipo locativo de que Colón pudo nacer bien en Mallorca, en Ibiza, o como yo defiendo, puede que haya nacido en alguna localidad, o en Valencia, en alguna localidad ribereña del río Júcar. Hasta ahora lo que han habido ha sido contraste documental, pero claro, la genética tiene muchísimo poder. Hoy la genética ha avanzado
hasta el punto de que con 4, 5.000 o 6.000 años de antigüedad podemos sacar una secuencia completa del ADN de una persona. Y bueno, dentro del ADN nos encontramos con una serie de factores que nos determinan dónde nació una persona. Es el que figura en el haplotipo poblacional o locativo, donde, contrastado con una serie de Colombo o Columbus italianos, nos pueden decir si ese haplotipo corresponde a una familia de la Liguria italiana, francesa, catalana o valenciana. Tú has dicho que efectivamente la genética, porque es ciencia, porque la ciencia evidentemente debería ser incontestable, tiene mucho poder. Pero hay una cosa que tiene más poder, que es el relato político y mediático establecido. Es la propaganda. Hoy decide la propaganda muy por encima de la ciencia y muy por encima de las pruebas empíricas. Y esto es lo que va a salir. Lo que se va a hacer en televisión española es ofrendar a aquellos de los que depende la propia institución, regalar, como sea, el origen de esa entelequia, de esa farsa, de esa mentira bastarda que va a ser de los países catalanes. ¿Quién va a establecer ese relato? ¿Quién va a encargarse de defender ese relato? El miedo que yo tengo es, en efecto, verdaderamente no llegue a la ciudadanía la realidad de esos resultados. Yo personalmente siempre me he sometido a la última palabra de la ciencia genética, que es la que nos va a decir a todos si estamos en lo cierto o no. Yo he apostado todo a blanco o a negro, con lo cual llegará un momento en que me dirán si estoy o no equivocado en la defensa que llevo haciendo tantísimos años con Juan Antonio Pérez Herrero, que Colón pudo haber nacido en Valencia. Eso nos lo va a decir la ciencia genética, porque hay un montón de documentos que nos acercan a ese Colón valenciano. Pero el problema es, como tú dices, que luego haya un relato global o globalista que no le interese reconocer esa realidad empírica, esos resultados genéticos. Los catalanes, concretamente el Centro de Estudios Colombino de Barcelona, que está adscrito a Òmnium Cultural Catalana. Òmnium Cultural Catalana, recordemos a la gente, junto a la ANC son las dos matrices de la elaboración de ese relato separatista dantesco que establece que existen los países catalanes, que la Comunidad Valenciana, el antiguo Reino de Valencia y Mallorca dependen de esos países catalanes y que los valencianos éramos poco más que analfabetos hasta que ellos llegaron y nos conquistaron. Y que fueron uno de los organizadores directos del golpe de Estado contra la Constitución española el 1 de octubre, cuyo presidente ha estado en la cárcel. El que estem és subordinats i decididament alçats a lluitar i pel nostre país. Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer. Entonces estamos en una situación donde el Centro Colombino, adscrito a Òmnium Cultural, ha dicho que Colón en efecto era catalán desde el año 1990. Concretamente era Joan Colón i Bertran, hermano de Francesc Colón, presidente de la Generalidad en aquel entonces, cuando verdaderamente no existía un presidente de la Generalidad, sino simplemente era un administrativo archivero al que le han elevado el rango para tener así una raigambre y una historicidad que no tiene. Este tal Joan Colón i Bertran, pues al final se ha demostrado que no era, y en el seno del Centro Colombino Catalán empieza a haber una disensión hasta que uno de ellos, Francesc Albardaner, Francesc Albardaner, que es el que va a defender esta tesis en televisión española. Vamos a ver, Francesc Albardaner es el que ha liderado el que exista un Colón catalán de Valencia. Francesc Albardaner lleva 20 y tantos años defendiendo que Colón era Joan Colón i Bertran, un patricio de Barcelona, pero en un momento determinado se produce esa quiebra en el Òmnium Cultural y Francesc Albardaner, que era presidente del Círculo Colombino Catalán, empieza a ver la misma documentación que veo yo, que es la aparición del contrato del hermano de Cristóbal Colón para una sedería, la sedería Di Pietro. Empieza a aparecer también el libro copiador, donde Colón hace referencia a Valencia, la Inquisición de Bobadilla, donde se habla de que los hermanos Colón trabajaban en empresas sederas. Entonces eso todo lo acerca a Valencia, y Francesc Albardaner, que había defendido que era
Colón de Barcelona, empieza a hablar de ese Colón valenciano que yo defiendo junto con Juan Antonio Pérez Herrero desde el año 1988. Es decir, hay una decisión de los intelectuales o los prescriptores de opinión separatistas catalanes, que es el de establecer que Colón ha nacido, por ejemplo, en Vilanova y la Geltrú. Cuando las pruebas se vuelven tan incontestables sobre el hecho de que Colón es valenciano y que ha nacido en Valencia, ellos adecuan ese relato y dicen, bien, ha nacido en Valencia, pero como Valencia forma parte de los países catalanes, este señor hablaba catalán, porque no olvidemos que ese discurso de que todos pertenecemos a una nación cultural es la raíz del relato, es decir, si tenemos el mismo origen cultural, la misma cultura lingüística, es que somos países catalanes y por lo tanto, señores, es incontestable, el triunfo es catalán, sea este señor de Valencia, de Mallorca o de Cataluña. Inmediatamente podremos decir que era de Olot, o era de Mallorca, o era de Cullera. Si coinciden, esto será posible en el caso de los Colón de los países catalanes. Dicen que son países catalanes. Sí, en efecto, el nacionalismo catalán sigue dividido en dos secciones. Una, la del Instituto de Nueva Historia, que sigue defendiendo el Colón patricio de Barcelona, y de que Cristóbal Colón, en vez de salir de Palos de la Frontera, salió de Pals de Gerona, y otra que es el de Francesc Albardaner y un grupo de personas que la secundan, que dice que en efecto sí, Colón, como se está demostrando, es valenciano, pero que como hablaba catalán, los escritos que tenía con Luis de Santángel eran en catalán, y Cataluña abarcaba también Baleares y Valencia, pues Colón era un valenciano, era un catalán de Valencia. Que envió Colón a Luis de Santángel es que los dos hablaban catalán. De Luis de Santángel ya lo sabíamos, porque era valenciano. Pero de Colón, pues parece ser que también conocía la lengua catalana. Y entonces, evidentemente, eso también hay que contestarlo, porque si estos señores hacen prevalecer su tesis catalanista, su tesis nacionalista, y no pueden defender a un Colón netamente de Barcelona, ahora cogen a un Colón valenciano para defender que ese catalanismo llega a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestro reino, pues había que contestarlo. Porque evidentemente Colón no hablaba catalán, porque si Colón verdaderamente era valenciano y Luis de Santángel lo era, entonces lo que hablaban entre ellos en el siglo XV, el gran siglo de oro de la lengua valenciana, era la lengua valenciana. Claro, es aquí donde hay que hacer ese inciso, donde ellos juegan con una ventaja cualitativa, que es aquel que no haya nacido en la Comunidad Valenciana, desconoce totalmente el origen de esa cultura y tiene que aceptar por aburrimiento el relato que es continuamente repiqueteado con mucho dinero público, en el que se dice que el catalán y el valenciano es lo mismo. Oiga, señor que ha nacido en Alcalá, en Zamora, por ejemplo, o en Chamberí, oiga, a mí no me aburra porque esto es una cuestión de dos nacionalismos distintos, no me aburra, catalán y valenciano son lo mismo, déjalo estar. Si eso se regala desde el resto de las comunidades autónomas, ¿qué es lo que ocurre? Que ha triunfado el relato separatista. Es ahí cuando hay que explicar por qué el valenciano y el catalán no son lo mismo, cuando nace uno y cuando nace el otro, Juan. Sí, vamos a ver. La lengua valenciana es infinitamente anterior que la lengua catalana. La lengua valenciana nace a partir del rompimiento del latín en el siglo V, y con todas las aportaciones que se producen con 5 años de dominación musulmana que no tuvo Cataluña, pues se va creando un romance valenciano, una lengua propia que cristaliza en un siglo XV, a partir del segunda mitad del siglo XIV y todo el siglo XV, que es cuando se produce el primer siglo de oro de las lenguas españolas, el primer siglo de oro de las lenguas neolatinas, que es la lengua valenciana, donde tenemos a nuestros clásicos, Manuel Martorell, Isabel de Villena, Bonifacio Ferrer, y entonces pues todos estos clásicos en sus libros, en estos libros del siglo XV, decían que escribían y hablaban en lengua valenciana. De ninguna manera se refieren a la lengua catalana hasta el siglo XIX-XX, que es cuando empieza a aparecer ya en los primeros balbuceos de un nacionalismo que lo que pretende es unificar la lengua valenciana, la lengua mallorquina, ibicenca y catalana
para dar un sustento idiomático a los países catalanes. El laboratorio de Pompeu Fabra, que era químico, además. Era químico. Pompeu Fabra era químico y Prat de la Riba era un político y periodista, que fueron los dos creadores de esa neolengua que es el catalán. El catalán verdaderamente no ha existido como lengua. La prueba está en que no tiene siglo de oro. El catalán no ha existido como tal, porque verdaderamente lo que se hablaba en Cataluña era el provenzal, que es una lengua occitano-románica, que es la que se hablaba en los condados catalanes que pertenecían al Imperio Carolingio primero y luego a Francia, hasta que en el año 1258 Jaime I incorporó estos condados independientes catalanes a la corona de Aragón. Que no han sido nunca otra cosa, señores. Nunca. Eso de que vengan de un condado a alfabetizar un reino con un siglo de oro literario, con 2 siglos. No, con un siglo de oro y con una renaixença valenciana en el siglo XIX. Cataluña también dice que tuvo una renaixença, pero hasta ese término es falso. ¿Por qué? Porque si Valencia tuvo un siglo de oro y una renaixença, fue porque tuvo un renacimiento de aquel siglo de oro. Cataluña no tuvo un siglo de oro de la lengua catalana porque no existía la lengua catalana, que era la lengua provenzal, pero sí tuvo un renacimiento. ¿El renacimiento de qué? O sea, el Renacimiento verdaderamente también fue un término copiado a Valencia, porque la lengua catalana no tuvo un renacimiento, lo que tuvo es un nacimiento, y el nacimiento de la lengua catalana fue la sustitución de ese provenzal por el barceloní creado por Pompeu Fabra y Prat de la Riba, que el padre Batllori dijo que era un infecto e infame idioma. Un infecto e infame idioma creado en un laboratorio por un químico y por un político nazi, que era Prat de la Riba, y que elaboraron las normas del Instituto de Estudios Catalanes, que luego se han ido importando por parte del nacionalismo con la colaboración de muchos sectores de la derecha para uniformizar las lenguas que se parecían a ese provenzal, que era el valenciano, el mallorquín y el ibicenco, y entonces se estandarizó una lengua que hace que ahora mucha gente diga, y es que el valenciano se parece mucho al catalán. Mire usted, se parecen porque hay una voluntad desde hace un siglo de que se parezcan esas lenguas. ¿Por qué? Porque se quiere crear una lengua para un Estado, para un territorio nuevo, que son los países catalanes. Entonces hay que oponerse a eso, primero porque es mentira, y segundo porque atenta contra la Constitución y el principio de la unidad nacional. Es eso que, bastardamente también, para intentar confundir la opinión pública, denominan normalización y normativización. Claro, la normativización es la homogeneización, es la estandarización de una lengua, que es cargarse la multiplicidad y la riqueza que tiene el valenciano según los territorios y sus localidades, y no quiero decir también si nos referimos a la lengua mallorquina, a la menorquina y a la ibicenca, que son lenguas que verdaderamente tienen una gran riqueza que no tiene nada que ver con ese catalán afrancesado del merci, sisplau, doncs, aleshores y todo eso. Jamás hemos hablado así. Porque todo eso son todo eso es francés. Lo único que pasa es que el nacionalismo necesita estandarizar y unificar una lengua, ¿sabes? Para, como se hizo en Alemania en la época nazi, unificar los territorios y crear una sola nación. Señores, genocidio cultural para poder imponer y para poder llenar eso que acabamos de vaciar. No es tan difícil. De ahí el hecho de que haya quedado, era tan necesario demostrar pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que eso que dice el tal Francesc Verdaguer de que como Colón hablaba catalán, que no habló jamás, pues era de los países catalanes. Claro, ellos, todo ello se hace con esa finalidad. Verdaderamente ellos piensan que si verdaderamente no se carga emocionalmente ese nacionalismo, no van a poder sustentar una mentira como fue la Cataluña nacionalista. Hay que pensar que Cataluña históricamente ha sido un territorio pobre, y yo diría que hasta inexistente hasta mediados del siglo XVI, porque desde el año 801 que Carlomagno incorpora los 9 condados de Barcelona, de Gerona, bueno, lo que se llamaba la marca hispánica francesa o carolingia en aquel momento, hasta el año 1258
Cataluña eran 8 o 9 condados independientes en función del tiempo, gobernados por condes carolingios que hablaban la lengua de influencia que era el provenzal. Cuando se incorpora por Jaime I a la corona de Aragón, se incorporan como 8 condados independientes. No tienen una legalidad única como tenía el Reino de Valencia o Aragón. Aragón tenía un fuero aragonés, Valencia tenía el furs del Reino de Valencia. ¿Y Cataluña qué tenía? Pues como eran 8 condados independientes, no tenían un fuero catalán, porque Cataluña como tal no existía. Estaba la costum de Lleida, estaba el Susatges de Barcelona, los usos de Gerona, pero verdaderamente, como eran condados independientes absolutamente deslavazados entre sí, no tenían la categoría de reino que tenía Valencia y Aragón, que tenían su propio estatuto. Y no pasa nada, hay que vivir con lo que uno tiene y hay que evolucionar con lo que uno es, no querer ser más de lo que uno es, porque si no te atormentas y vives frustrado y mira en qué te conviertes, acabas oyendo en un maletero y claro. No te Waterloo, ¿no? Y entonces el problema es que ellos necesitan incorporar para esa gran nación que dice que son, pues todo aquello que no han tenido a lo largo de la historia, y bueno, y se han apropiado absolutamente de todo. Se han apropiado de castells que no son castells, que eran las torres humanas valencianas, que era la muixaranga. Ellos en Tarragona le llaman es castells des valencians, es castellers, son totalmente copiados de la muixaranga de Algemesí, de la muixaranga valenciana. La sardana, como su propio nombre dice, es un baile sardo de Cerdeña. Se lo han copiado. Es que la sardana no es catalana, es de Cerdeña. El idioma es el valenciano. Y la bandera, señores, la bandera tampoco es de ellos. La bandera que están utilizando es la bandera de la Casa de Aragón, del Casal de Aragón, la bandera de la Corona de Aragón, que se la apropia Cataluña en el Estatuto de 1979, cuando se le permite por una vía de urgencia colarse a Aragón, que es el titular histórico de esas 4 barras que Aragón incorpora a su reino en el siglo XI. Juan, hay otro aspecto muy polémico, porque ellos siempre han presumido de tener mucha cultura, la obra gótica, todo lo que tienen en Barcelona, sobre todo. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña con eso? Pues Cataluña, como digo yo en varios de mis libros, sobre todo hablo de la Cataluña nacionalista, no quiero herir a los catalanes que tienen un sentido riguroso de la historia. La Cataluña nacionalista es sinónimo de mentira y hay que recordarles a los catalanes toda la verdad. Es cierto que Cataluña tuvo una explosión económica a finales o a mediados del siglo XIX, y que verdaderamente a nivel urbano Cataluña sufrió una gran transformación que hace que hoy sea la segunda capital más importante de España. Pero hay que recordar a Cataluña que Cataluña no fue nada, sobre todo Barcelona no fue nada hasta esa segunda mitad. No tenía su lengua, no tenía su bandera, era la bandera de Santa Eulalia, y fruto del negrerismo, sobre todo de la brutalidad negrerista de los empresarios y de la burguesía catalana, se ha podido construir la ciudad que en este momento conocemos. Cuando pasamos al lado de la Sagrada Familia o pasamos por la puerta de la catedral, la portada de la catedral de Barcelona, desde el año 1913, cuando ustedes les digan que es gótico catalán, no, perdón, es gótico del siglo XX, eso se llama neogótico, estilo gótico, pero no es gótico porque no tiene absolutamente nada de gótico. El gótico catalán no existía un barrio absolutamente abandonado, porque Cataluña nunca ha tenido ese amor por lo propio como lo tuvo a partir del siglo XIX y bueno, el puente del arzobispo que nos lo enseñan como el esplendor del gótico catalán es del año 1927. El gótico es todo un parque temático, Barcelona es todo un parque temático y verdaderamente la gente ha de saber que cuando nos enseñan esas cosas nos están engañando. Es que lo mismo con el liceo, o sea, verdaderamente el liceo está construido y sus cimientos están pagados con el oro y la sangre del negrerismo de los grandes empresarios catalanes que hicieron fortuna en Cuba llevándose
negros africanos y explotándolos en los ingenios de azúcar y de tabaco en Cuba. Ese dinero luego se trajo a Barcelona y sirvió para hacer estas grandes obras y modificar el urbanismo de Barcelona. Y no solo el urbanismo, sino también la política. Y con la política todas estas grandes mentiras nacionalistas que han hecho que estos señores se construyan un cuarto de baño de mármol hasta el techo, donde la lengua catalana, que no existía, tuviera un gran esplendor basándose en la literatura de los valencianos, del siglo de oro valenciano, y de tantísimas costumbres que no son de ellos y que verdaderamente se han apropiado simplemente por el hecho de que tenían un dinero manchado de sangre. O sea que cuando se habla de negrerismo, es negrerismo de verdad. No, totalmente. O sea, los indianos catalanes traficaban, eran los mayores traficantes en el siglo XIX, incluso cuando ya estaba prohibido el esclavismo. Traficaban con negros africanos, se los llevaban a sus ingenios, que eran las grandes fábricas y los grandes territorios de explotación de tabaco y de azúcar en Cuba, y ese dinero se lo traían a Barcelona, y ahí se han creado todos los palacios y grandísimos monumentos, como les digo yo, la falsa catedral de Barcelona, incluso Gaudí. Los empresarios que apoyaron a Gaudí fueron unos conocidos negreros. Yo sé que, señores, cuando ustedes no entiendan por qué el Raval está así y por qué se permite, se consiente y además se reafirma, se alimenta lo del top manta, entiendan de dónde viene todo esto. Claro. Es una querencia. Igual que el liceo está, los sótanos del liceo están llenos de sangre de todos los negros que explotó Cataluña, que explotaron los empresarios catalanes y que fueron los que luego alimentaron a Pompeu Fabra y a Prat de la Riba y a todos estos políticos nazis a los que Dalí, que los había captado muy bien, Salvador Dalí, decían que eran unos hijos de puta. O sea, es que Dalí llamaba a Pompeu Fabra grandísimo hijo de puta. Pompeu Fabra, el que se inventa el catalán. Y los países catalanes. Verdaderamente, coño, hay que darse cuenta de que Cataluña hoy por hoy sigue siendo un sinónimo de mentira. Y Cataluña verdaderamente debería de mirar hacia atrás, hacer un examen, una reflexión, examen de conciencia, y intentar purgar esta responsabilidad histórica que tiene y volver a encontrarse con su historia, que probablemente encontrará grandes páginas, pero no son verdaderamente las que nos transmiten, y sobre todo aquellas que se han construido a base de lo de los demás. Esto les va a encantar a los de Òmnium y a los de la ANC. Òmnium, volvamos a Francesc Verdaguer. Al Bardaner. Al Bardaner, sí, Verdaguer no, al Bardaner. Francesc al Bardaner. Sí. Este señor va a ser el encargado de defender en la televisión pública de todos los españoles que Colón era valenciano porque hablaba catalán, o al revés. Era catalán de Valencia porque hablaba catalán. Es un win-win. Sí. Es decir, como no ha podido nacer en ningún territorio, en ninguna ciudad, en ningún pueblo catalán, de repente dicen, bien, es que este señor, entonces, bueno, no hablaba valenciano, vamos a decir que hablaba catalán, porque para nosotros el valenciano no existe, y bien, ha nacido en Valencia, pero es que, claro, Valencia son los países catalanes, ya está. Claro, ¿Cómo se defiende eso en una televisión intentando hacer pasar a un tío que no es un gamusino, que en lugar de un gamusino es un historiador, y que la gente no se ría de él? Bueno, pues porque hay una enfermedad que es el nacionalismo que contamina absolutamente todo. Al Bardaner es un hombre que sabe muchísimo de Colón, lleva muchísimos años trabajando y estudiando a Colón, pero es un hombre que se ha dado cuenta de que estuvo 25 años equivocado por ese nacionalismo que le llevó a defender que había un Colón de Barcelona, pero como sigue contaminado por ese nacionalismo y se ha dado cuenta de que Colón no era de Barcelona, ahora resulta que Colón era un catalán de Valencia, porque sigue enfermo de nacionalismo. Entonces, eso es absolutamente falso. Yo he leído a Colón, me he leído el libro de navegación, me he leído los documentos privados de Colón, y esto es un ejemplar del libro Copiador, un ejemplar maravilloso editado por el gobierno español, de las 9 cartas. No te muevas tú,
9 cartas de Colón, donde en todas ellas hace referencia a Valencia. Resulta que Colón no escribía en catalán ni en valenciano, Colón escribía en castellano. Pero sí que es cierto que Colón, en el Colón de estas 9 cartas recopiladas aquí en este facsímil maravilloso editado por el Gobierno de España, y en el diario de navegación que escribe en castellano, sí que es verdad que subyace una serie de interferencias lingüísticas. Es decir, cuando Colón, fugir, mozada, launes, fugeron, faxones, favas, almarrasa, mitad, fusta, vegadas, per força, arriscada, voltejar, temporechar, navegar a la corda, aratarassana. Evidentemente, en un documento escrito en castellano, son todo interferencias lingüísticas. Estas interferencias lingüísticas, los gallegos, Madariaga y Menéndez Pidal, entienden que son galleguismos, o incluso lo confunden con galleguismos, con lusismos e incluso con catalanismos. Esta serie de interferencias marean al lector porque verdaderamente no corresponden al castellano antiguo del siglo XV. Pero cuando verdaderamente uno se da cuenta de que estas interferencias lingüísticas tienen una raíz árabe, solo puede ser valenciano o mallorquín, porque el resto de lenguas, y sobre todo la lengua catalana, no tuvo nunca ninguna influencia, y menos de 5 siglos, de la lengua árabe. El condado de Barcelona era un protozoo, todavía. Por supuesto, donde hablaban francés, lo del merci, sisplau, doncs, aleshores, y todo esto estaba lleno de señores que hablaban francés, hasta el año 1258, que pasan a ser españoles. Con lo cual, toda esta serie de interferencias que yo señalo en mi primer libro, esta es la primera edición, y la que tiene Cristina es la segunda, son todo valencianismos. Entender que esta serie de interferencias son catalanismos, porque todo lo que no suena a castellano en España es catalán, esto es una barbaridad que no se corresponde a la realidad. Más y cuando, como digo, Colón, en el libro copiador, siempre se refiere a Valencia. Porque Cristóbal Colón, el Cristóbal Colón que conocemos a través de el diario de a bordo, transcrito por Bartolomé de las Casas, es verdad que no hace referencia a Valencia. No hace ninguna referencia a Valencia en el diario de a bordo. ¿Pero por qué? Porque fue transcrito primero por los censores y transcriptores de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla. Y segundo, fue transcrito por Bartolomé de las Casas. Y el problema que hay es que esa transcripción está totalmente falsificada. Pero Colón verdaderamente, en sus textos manuscritos, en los que nos llegan y podemos leer directamente de la mano de Cristóbal Colón, a quien se refiere es a Valencia. Y lo hace de la siguiente manera, que además es maravillosa. Aquí vino yo, muy buenas casas y adornamientos, loando de alguna de ellas de redes y cañas de una y otra parte del Ando, que salían de las casas hasta la mar al luengo, y allí donde facían fin en la playa, tenían un entreteixido cada falso como asutea, sobre el Ando, casi en manera de puerta y de tan perfecta labor que en Valencia sería bien acepto. ¿Qué lugar hay aquí para se hacer cañaverales, para hacer un cuento de quintales de azúcar cada año, otros tantos de algodón muy finísimo y no menos de arroz, si aquí estuvieran los labradores de Valencia? Porque ninguna comparación tiene como ella las huertas de Valencia, ansí en agosto como en mayo, que fue la primera vez que fue a ella, ansí fermosa como las huertas de Valencia, que tan fermosas y verdes como en las huertas de Valencia en marzo. Fallé temperancia suavísima, y las tierras y árboles muy verdes, tan hermosos como en abril en las huertas de Valencia. Sino estas tierras tan hermosas que son tan verdes, que llevan ventaja a las huertas de Valencia por mayo. En ese afán ridículo de apropiarse de todo, han pasado por encima de mucha más gente, no solamente de Cristóbal Colón ni otros. Bueno,
Cataluña se apropia absolutamente de todo y está creando pues una nueva historia, como se titula de esa manera tan ofensiva y tan desafiante, que es el Instituto de Nueva Historia. Entonces están intentando modificar la historiografía tradicional, como ridículo es evidentemente que pretendan que Erasmo de Rotterdam, Santa Teresa de Jesús, la que dicen que es la abadesa de Barcelona, y Miguel de Cervantes. Bueno, incluso dicen que la Gioconda, el fondo del cuadro de la Gioconda, las montañas que se ven al fondo, son las montañas de Montserrat. Tienen la osadía y la cara dura de decirlo de una manera absolutamente irrespetuosa. Bueno, pues Miguel de Cervantes resulta que también era catalán. Resulta que Miguel de Cervantes no se llamaba Miguel de Cervantes, se llamaba Miquel Sirvent, y Miquel Sirvent escribió una obra que se llamaba El Quixot, que es el Quijote, que él por supuesto lo escribió en catalán, pero Castilla se apropió del Quixot, lo tradujo al castellano, él destruyó el Quixot en catalán, y resulta que Miguel de Cervantes, Miquel Sirvent, es catalán, como dicen que Colón es catalán de Valencia, pues resulta que Miquel Sirvent es Colón de Gijona, de Xixona, de Alicante, dels Països Catalans. Tenemos a un Colón catalán de Valencia y un Miquel Sirvent catalán de Gijona, Alicante, dels Països Catalans. Y resulta que, además, como todo el mundo sabe, Miguel de Cervantes estuvo detenido y tal, pues cuando salió de la cárcel, por lo visto se exilió a Londres. Y cuando llegó a Londres, se modificó el nombre y se llamó William Shakespeare. Y entonces el Instituto de Nueva Historia, que recibe 6 millones de euros de los españoles, resulta... 6 millones de euros. De euros. Resulta que este Miquel Sirvent, que también es William Shakespeare, es el mismo personaje histórico. Estas dos imágenes ya no son tan diferentes. Entonces, ¿es posible que entre estas dos imágenes, la imagen de Shakespeare a la izquierda y compararla con la del medio? Y fijaros en la imagen de la derecha de Cervantes, vemos que las distancias se van acortando. Esta es la primera hoja del libro y es como lo muestra la Universidad de Hamburgo en su catálogo. Saludamos a Mr. Shakespeare y a Don Carvantes. Y que por supuesto tanto William Shakespeare como Miquel Sirvent, que son la misma persona, nació en Cataluña, en Barcelona. ¿Tú crees que la ingeniería social, obviamente con todos los recursos económicos inacabables de expolio a todos los españoles, permite que dentro de 20 años haya gente que crea y que diga que Cervantes era Miquel Sirvent? No, desde luego. Hay muchísima gente que participa en los programas turísticos de el Colón catalán, el Miguel de Cervantes catalán, Santa Teresa de Jesús, abadesa de Barcelona, y estamos hablando de miles y miles de personas que participan. Por ejemplo, hoy te vas a Pals, en la Empordà de Gerona, y te vas a restaurantes donde existe un menú colombino, porque Colón no salió de Palos de la Frontera, sino de Pals de la Empordà catalana. Pero es que además el Instituto de Nueva Historia hace recorridos por Pals, donde te dicen exactamente de dónde salió Joan Colón i Bertran, que era Colón, el Colón catalán de Barcelona, el patricio catalán de Barcelona que conquistó América. Lo mismo que el presidente del Instituto de Nueva Historia, Jordi Bilbeny, te enseña el monumento de Colón en las Ramblas de Barcelona y te dice y te enseña cada una de las imágenes, y por supuesto las vincula. Incluso el financiero Luis de Santángel, el valenciano Luis de Santángel, está una figura extraordinaria, muy bien representado al pie de Cristóbal Colón. Bueno, pues él lo presenta como el patricio catalán de la Curia Real Catalana que pagó el viaje. Curia Real Catalana, o sea, ya. Curia Real Catalana. Eso. Y esto lo hace el presidente del Instituto de Nueva Historia. O sea, una pregunta, vamos a ver. Podríamos pensar que el Instituto de Nueva Historia es un juguete que se le ha dado a esta gente para entretenerse como estrategia de apaciguamiento y de entretenimiento, que nos cuesta muy caro. ¿Hasta dónde llega la decisión o el relato de lo que establezca el Instituto de Nueva Historia? Es decir, ¿se queda en el ámbito local, pueblerino, de la boina, paleta? No, para nada. Vamos a ver.
en las universidades y en los medios de comunicación quiero pensar que es más pereza que mala fe lo que existe. Por supuesto, lo que existe es una ignorancia absoluta. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente a la gente estas cosas no les interesan. Y entonces el nacionalismo se aprovecha de la ignorancia de la gente para inocular un nuevo relato y de esa manera modificar la historia en función de los intereses del reyezuelo de turno que se tenga que beneficiar de ese mensaje nacionalista. La prensa no tiene ni idea de esto. Hoy, después de 22 años de investigaciones sobre el ADN de Colón, pues se van a saber los resultados. Pero verdaderamente nadie de la Universidad de Valencia, ningún medio de comunicación, hemos tenido que ser Joan Antoni Pérez Herrero y yo los que hemos indagado sobre este asunto, y que ningún investigador está prohibido de la Universidad de Valencia o los medios de comunicación puedan contradecir el relato tradicional establecido por Mussolini a principios del siglo XX y luego modificado por el nacionalismo catalán y llevado Colón de la Italia mussoliniana o de la Génova mussoliniana a la Cataluña nazi. No hay nadie. Eso está prohibido. No hay nadie. Al final las universidades y los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana son los tentáculos clientelares de la Generalitat de Cataluña. Claro, y entonces todas las personas que denunciamos esto, pues somos seres marginales, o nos abocan a una marginalidad, nos aplican la teoría de la cancelación, la damnatio memoriae, que se aplicaba en la época romana, y se impone un discurso absolutamente aplaudido por una mayoría borrega que dice una mentira, que sostiene una mentira. Y entonces, pues bueno, yo espero con una gran ilusión que los resultados del próximo jueves digan que Colón es valenciano. Yo lo apuesto a todo a blanco o negro, o a rojo o negro, o todo a nada. Pero lo que está claro es que si Colón era valenciano, era español y no era catalán. Lo que está claro es que en ese día en que varios genetistas de 4 universidades europeas y americanas van a establecer el origen de Cristóbal Colón, científico de Cristóbal Colón, si triunfa vuestra teoría, como si no estáis invitados a esto. No, nosotros no estamos invitados. El precio que ha de pagar Valencia, no ya nosotros, que no ganamos absolutamente nada con esto, más que la satisfacción y la emoción de haber participado. No, deja muy claro que no recibís y no habéis recibido jamás ni un euro de dinero público, sino que os ha costado mucho dinero de vamos vuestro a ver, bolsillo. lo único que nos han dado es la callada por respuesta en la separación y la marginación. Nosotros nos hemos pagado esta fiesta. He de reconocer que es totalmente satisfactoria, porque indagar en las raíces de una persona, en las raíces de tu tierra, en tu propio ser al final, en tu propia alma valenciana, pues es algo verdaderamente reconfortante y agradable. Y es una fiesta que nos hemos pagado nosotros. Nada, absolutamente, no hemos recibido nada de nadie. Pero lo que resulta inexplicable es que para que Colón sea valenciano tengamos que pasar por la servidumbre o por la hipoteca de que se diga que Colón hablaba catalán, porque en Valencia se habla catalán. Y esto es absolutamente falso. Pero como hoy se impone ese discurso en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación y en la política, para que Colón sea verdaderamente valenciano y al final se publique esa realidad, hemos de soportar esa tremenda etiqueta absolutamente falsa e impostada de que Colón hablaba catalán o de que Valencia pertenecía a los países catalanes, cuando esto es absolutamente falso, porque Cataluña no tenía la entidad política de reino que tenía el Reino de Valencia. Cataluña no había tenido un siglo de oro como tuvo Valencia. Cataluña no tuvo una reina Ixensa.